Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro. Un nuevo día de victoria a quienes confiamos en el Señor. Que la paz del Señor repose sobre cada uno de ustedes. La palabra de Dios hoy las encontramos en Hechos 2, 17, 21. Y la palabra del Señor dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mis amados hermanos, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, clamo ante usted, Señor, humildemente, para que su gracia, Señor, su misericordia y su amor caigan sobre cada uno de nosotros, y que a través de su Espíritu usted me guíe para exhortar esta palabra, Señor, que usted ha puesto en mi corazón. Se lo pido por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, esta exhortación le he puesto como título En los postreros días. Y preparándonos para el encuentro. Como ustedes bien lo saben, Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y el más extraordinario porque revela a Cristo y es profético. Se revela además a Juan en forma sobrenatural a Jesucristo glorificado. Cristo en su mensaje a las iglesias mostró su preocupación por las iglesias de Asia, que se estaban desviando de las normas apostólicas, y los llama a volver a su primer amor, también a fortalecer su fe durante la persecución romana y a mantener su fidelidad a Jesucristo para que fueran una iglesia vencedora hasta el fin. Y finalmente se escribió para dar a conocer a los creyentes de las maquinaciones de la fuerza satánica y la lucha contra ellas, y revelar el fin de la historia, especialmente el rapto de su iglesia y los acontecimientos finales. Hoy veremos las señales de los días previos al rapto de la iglesia. Y estas señales, yo he puesto ocho señales que quiero compartirla con ustedes. La primera señal es el aumento de los falsos profetas y de la intransigencia religiosa dentro de las iglesias. En Mateo 24, 4, 5, 10, 11, 24, la palabra del Señor dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En segunda de Tesalonicenses 2:3 dice su palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La segunda señal es el aumento del delito y el desacato de la ley de Dios. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 39 de Mateo 24, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Y en primera de Timoteo expresa la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El tercer punto, mis amados hermanos, es el aumento de guerras, hambres y terremotos. En Mateo 24:6-8 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lucas 21:9 expresa: y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. La cuarta señal que yo he puesto es el decaimiento del amor y del afecto familiar. En Mateo 10:21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Mateo 13:12: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. En 2 Timoteo 3:1-3 expresa la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La quinta señal, dice, es la persecución más grave del pueblo de Dios. En Mateo 10:22 expresa: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Marcos 13:13 expresa: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
en Romanos 5:3 expresa: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En la señal número 6, los que permanezcan firmes serán salvos. Mateo 24:13 expresa: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya lo habíamos dicho anteriormente. En la última señal, se predicará el evangelio a todo el mundo. Mateo 24:14. Y será predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se derramará el Espíritu sobre el pueblo de Dios. Esa es la octava señal. Se derramará el Espíritu sobre el pueblo de Dios. Y vamos, como leímos al principio, en Hechos 2, 17, 21. Y dice la palabra del Señor: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mis amados hermanos, qué maravillosa esta palabra cuando uno la entiende y la comprende, que es una palabra clara de los acontecimientos de los últimos tiempos, y que estas 8 señales que yo acabo de leer es para que nosotros nos preparemos para el encuentro con el Señor, porque esto va a ocurrir antes del rescate. Y tenemos una tarea, ¿no es cierto?, que es dura, es clara y es precisa, que nosotros nos sujetemos a la palabra del Señor, que nosotros nos afirmemos en lo que la palabra del Señor nos indica, para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos estar en este tiempo preparándonos para el encuentro del Señor y no nos pille desprevenidos. La palabra así lo expresa, y es dura, pero es la palabra del Señor. Vamos a tener que afrontar tantas cosas, tantas situaciones, ¿no es cierto?, el aumento de los falsos profetas, el aumento del delito y desacato a la ley de Dios, el aumento de guerra, hambre y terremotos, el decaimiento del amor y del afecto familiar. Pero también vendrá la persecución más grave del pueblo de Dios. Dice así la palabra: los que permanezcan firmes seremos salvos. La séptima vez se predicará el evangelio a todo el mundo, y se derramará el Espíritu sobre todo el pueblo de Dios. Hermano, estas cosas las estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo con señales claras. Dice que los falsos profetas y la intransigencia religiosa dentro de las iglesias. Y eso lo vemos, mi hermano. El aumento del delito y desacato a la ley de Dios. Mire, cada día nosotros nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo en este mundo.
y que las leyes que están saliendo no son para respaldar la palabra de Dios, sino que son para atacarnos, para perseguir a la iglesia de Dios. Y el desacato de la ley de Dios ya no, el mundo ya está haciendo lo que ellos quieren. Dice el tercero, el aumento de guerras, hambre y terremotos. Sí, todo el tiempo estamos oyendo. En Mateo 24, 6 al 8 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero dice, aún no es el fin. Y en el versículo 7 de Mateo 24 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, ya, ¿no es cierto?, estamos viviendo esa señal. Pero la persecución más grave del pueblo de Dios, dice en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, y entonces seremos salvos. Y también dice en Marco dice, y seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre. Pero tenemos que perseverar. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque si siendo enemigos, lo expresa en Romanos Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de Cristo. Los que permanezcan firmes serán salvos. Eso dice en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin será salvo. Y dice también en la señal 7, se predicará el evangelio a todo el mundo. Hermano, en este tiempo nosotros ya estamos predicando el evangelio a todo el mundo. Por los medios informáticos, la palabra de Dios llega a todas partes. Pero nosotros tenemos la esperanza que en este tiempo, como última señal, es que se derramará el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Qué glorioso momento va a ser eso, mis hermanos. Nosotros esforcémonos, hermanos míos, en poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y humildemente te lo pedimos. Ayúdanos usted, Padre de Gloria, a poder, Señor, estar preparado para el encuentro que tendremos con Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. Se lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.